Bien, mis hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios. Vamos en estos minutos a considerar la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros. Y yo les quiero pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 45. Vamos a estar considerando en el día de hoy la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Génesis 45, versículos 1 al 8. Cuando usted lo encuentre, por favor, póngase de pie. Leeremos la palabra de Dios de pie, en reverencia al Dios que ha inspirado esa palabra y a su hermosa palabra. Génesis 45, verso número 1 al 8. La historia de José. José se da a conocer a sus hermanos. Dice la palabra de Dios: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra nuevamente. Ahora no podemos hacer más que encomendarnos delante de ti y pedirte que nos permitas prestar atención a tu palabra y aplicarla a nuestra vida, mi Dios. Instrúyenos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tenemos delante de nosotros la culminación de una historia muy conocida, muy interesante en la Biblia, que abarca los últimos capítulos del libro de Génesis. Y si usted no ha leído la historia de José, le recomiendo que la lea enteramente. Es una historia maravillosa. En pocas palabras, José era uno de 12 hermanos, quien desde muy jovencito recibió revelación de Dios por medio de sueños, que un día sus hermanos se iban a inclinar delante de él, que un día él iba a reinar sobre ellos y sobre su familia. Y claro, esto resultó muy desagradable para sus hermanos, quienes se llenaron de envidia y tramaron cómo deshacerse de José. Le metieron en un pozo
pero el pozo no tenía agua, así que no se ahogó, lo sacaron del pozo y decidieron que era mejor venderlo como un esclavo. Y José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Y mientras sus hermanos engañaban a su padre mostrándole el vestido de José teñido con la sangre de un animal para pretender que se lo había comido un león, José estaba en Egipto siendo vendido como un esclavo. Pero Dios bendijo a José y José terminó en la casa de Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Y muy rápidamente José llegó a ser el principal en aquella casa. Sin embargo, estando allí, la esposa de Potifar se llenó de una obsesión por acostarse con José y trató en muchas maneras de seducirle y finalmente trató de forzarle a que se acostara con él. José tuvo que huir. No sabemos los detalles de aquella situación, pero José tuvo que salir corriendo desnudo mientras aquella mujer se quedó con su vestido y lanzó una falsa acusación llamando a todos los guardias diciendo que lo apresaran porque él había tratado de violarla. Pues bien, José terminó en la cárcel por una falsa acusación de una mujer que tenía una obsesión con él. Y allí en la cárcel también Dios bendijo a José. A pesar de todas las situaciones por las que José estaba pasando, él experimentaba la bendición de Dios. José reveló ciertos sueños a dos hombres que estaban presos ahí, dos siervos del faraón, y exactamente los sueños que él les reveló sucedieron como él se los dijo. A uno, José le dijo, en 3 días faraón te va a restaurar en tu puesto. Y al otro que estaba emocionado esperando la respuesta, le dijo, en 3 días faraón te va a colgar y te va a ahorcar. Y los sueños se cumplieron. Y aquel que le dijo, faraón te va a restaurar, José le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. Lo cual nunca sucedió. De manera que parecía que todo y todos estaban en contra de José. Pero al final, cuando el faraón tuvo un sueño que ninguno de sus magos, ninguno de sus sabios podía interpretar, aquel hombre se acordó y dijo, ahora me acuerdo que allá en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños. José vino, interpretó el sueño del faraón, le anunció que habría 7 años de abundancia y luego 7 años de total pobreza y total sequedad. Y el faraón, entendiendo la sabiduría de José, lo puso a cargo de todo en su reino. De manera que de la noche a la mañana, José salió de una cárcel, lo afeitaron, lo cambiaron, lo peinaron, lo presentaron delante de Faraón y en cuestión de un par de horas, José era el segundo hombre más poderoso en el imperio de Egipto. José empezó a hacer su labor, su deber como gobernador de Egipto. Y en el proceso, cuando llegó la escasez, sus hermanos que antes habían tratado de matarle y que le habían vendido, vinieron a Egipto, donde había abundancia, gracias a la revelación del sueño que José hizo al faraón. Inspirado por Dios, por supuesto. Y sin ellos saberlo, los hermanos de José se encontraron ante aquel gran gobernador que ellos ya no reconocían y que él pretendió que no los conocía cuando él ciertamente se dio cuenta quiénes eran. Así que él no les habló en su lenguaje, él habló a través de intérpretes para que ellos no se dieran cuenta quién él era. Pero aquellos 10 hombres, porque 10 de ellos vinieron y el menor el padre no dejó que fuera, se encuentran ahora cumpliendo el sueño que él había tenido 20 años atrás. Y están ahora inclinados delante del gran José.
pidiéndole que les dé un poco de grano y un poco de comida para llevar, que les venda un poco de comida. La historia es muy larga, pero sabe que José pues empezó a hacer ciertas cosas. Primero los metió en la cárcel, luego les llenó sus sacos de grano y los envió de regreso y les echó el dinero dentro de sus sacos. Luego, cuando ellos volvieron nuevamente, él les empezó a preguntar acerca del otro hermano y les dijo que tenían que traer al menor, y si no, ellos no iban a poder regresar a su tierra, y uno de ellos tuvo que quedarse como garantía de que iban a traer con su hermano, y él hizo que metieran su copa en una de las bolsas, en uno de los sacos, y cuando los alcanzaron los guardias egipcios les dijeron: ¿qué está pasando? Ustedes son ladrones. Bueno, José hizo todas estas cosas y muchos han cuestionado por qué lo hizo. Pero hay algo que José hizo y que es de lo que queremos hablar hoy. Y toda esta larga historia introductoria de la vida de José, encapsulada ahí, nuevamente, si no la ha leído, le pido que la lea, para enfatizar lo que queremos hablar en esta mañana. Y es la realidad de que, a pesar de todas las cosas que sucedieron en su vida, José tuvo la elección que hacer. Dios le dio la oportunidad de elegir si él iba a perdonar o si él iba a llenarse de amargura y tomar venganza. Y queremos enfatizar en el día de hoy que el ejemplo clásico que nos da José es que cuando él tuvo que decidir, él decidió perdonar. Y aquí encontramos nosotros a José parado frente a sus hermanos, declarándoles, diciéndoles: yo soy José, llorando, y luego diciéndoles: acérquense a mí, no tengan miedo, extendiéndoles su mano, extendiéndoles su brazo para ofrecerles el perdón que él de verdad había decidido extender hacia ellos. ¿Qué cosas pudo haber hecho José con sus hermanos? Él podía haberlos mandado a matar ahí mismo. Él pudo haber hecho que los metieran en la cárcel y que los dejaran ahí hasta que murieran. Él pudo haberlos hecho esclavos. Pero lo que él hace es simplemente probarlos. Y lo que él hace es extenderles su perdón como un hermano, como un amigo. Yo enfatizo, y yo quiero que tú y yo veamos a José metido en una cárcel, vendido como un esclavo, sin él haber hecho nada para merecer esto. Yo quiero que tú veas a José allí batallando, tratando de buscarle una explicación a la situación, tratando de determinar qué va a pasar con su vida. Pero él decide perdonar. José tiene la elección. José tiene delante de sí dos caminos y José decide perdonar. Y quiero que entendamos que cuando leemos estas historias en unos capítulos de la Biblia, a veces pensamos que las cosas suceden así como muy fácilmente. Y sería bueno que consideremos seriamente que no fue fácil para José hacer lo que él hizo. Que José tuvo que batallar con sus emociones, con sus sentimientos. Yo veo acá a José sentado en una celda llorando, quizá jalándose el pelo, golpeando con sus puños en la pared, tirado en el piso, preguntando a Dios: ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me hacen todo este daño? Y quizá lleno de amargura, de resentimiento por lo que sus propios hermanos le han hecho. Pero la lección que nosotros aprendemos acá es que al final de toda esa batalla,
José gana la batalla porque él decide perdonar a aquellos que le habían hecho daño. Y nos enseña a nosotros una lección esencial para la vida diaria y para la vida cristiana. Y es que el perdón, más que una opción, el perdón es una necesidad. Que nosotros necesitamos perdonar a otros. Fue la enseñanza del Señor Jesús. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza del Nuevo Testamento. Que debemos de perdonar a aquellos que nos han herido. ¿Por qué es necesario el perdón? Hay muchas razones, pero yo quisiera que consideremos 3 razones básicas por las que es necesario perdonar. Número 1, el perdón es la mejor medicina contra la amargura. Nosotros leemos el pasaje que tenemos delante de nosotros. Vamos nuevamente a Génesis 45, versos 4 y 5. Nosotros leemos lo que José dice a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, escucha. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José confronta a sus hermanos y les dice: ustedes me vendieron, pero no se entristezcan. Estas palabras muestran que José ha superado esas emociones que normalmente vienen a nosotros cuando alguien nos hiere. Que José ha superado la amargura que posiblemente en algún momento su corazón anidó y que la superó perdonando a sus hermanos. El perdón es necesario porque es una medicina contra la amargura. Ahora yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento, en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 30, 31, 32. El apóstol Pablo, escribiéndole ahora a una iglesia de creyentes, Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La medicina que la palabra de Dios nos da a nosotros para atacar la amargura que llena nuestros corazones es el perdón. Y aquí el apóstol Pablo nos da un conjunto de pecados que todos apuntan hacia este gran problema, que es más grande de lo que nosotros a veces pensamos, que es el problema, el pecado de la amargura. Pablo está hablando aquí a creyentes sellados por el Espíritu Santo, creyentes que son salvos. Pablo no le está hablando a una multitud, le está hablando a un grupo de creyentes. Y sin embargo, Pablo reconoce, inspirado por el Espíritu Santo, que hay amargura en sus corazones. La palabra de Dios no dice que no haya amargura. Dice: quítese. Dándonos a entender que esa amargura está allí. Y la realidad es que todos en algún momento hemos sentido amargura en nuestro corazón. Esa es una realidad triste. ¿Qué es amargura? Amargura, dice el diccionario, es un estado de inmenso resentimiento hacia otros. Y ese otro puede ser un familiar, puede ser un amigo,
Puede ser Dios o puedo ser yo mismo. Yo puedo tener resentimiento contra mí mismo y estar amargado conmigo mismo. ¿Y cuánta gente han quitado su vida por esto? La amargura es un pecado terrible que destruye, es un veneno que destruye la vida. Y por eso la palabra de Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado con ello. Porque es un pecado que crece silenciosamente, que echa raíces en nuestro corazón, pero crece ahí escondido, en silencio. La amargura se esconde detrás de una sonrisa y detrás de un fuerte estrechón de brazos, detrás de un estrechón de manos, detrás de un abrazo, detrás de un beso. Y silenciosamente va creciendo. Y el mejor amigo de la amargura es el tiempo. Entre más lo dejamos allí, más va creciendo y más difícil se hace erradicarlo. Nosotros los humanos somos orgullosos y somos rencorosos. Esa es una realidad que debemos de aceptar. Y no nos gusta que otros nos hagan daño. No nos gusta que otros nos ofendan. No nos gusta que otros nos traicionen. Pero cuando esto sucede, rápidamente, automáticamente en nuestro corazón empieza a anidarse esa amargura. Y no nos damos cuenta que entre más mantenemos eso ahí, más daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Yo te aseguro que José tuvo que batallar también con ese problema. Yo no creo que José era un robot que automáticamente tenía una libreta que decía, bueno, tus hermanos te vendieron, vamos a perdonarlos inmediatamente. José tuvo que batallar. Y nosotros vemos, si tú lees en los capítulos 40 al 50 de Génesis, ves que cuando José se encontró delante de sus hermanos en más de una ocasión, él lloró. Había un conjunto de emociones ahí en su corazón. Y José tuvo que batallar, pero al final José decide perdonar. Y el consejo para el creyente y el consejo para ti que me escuchas en el día de hoy es que tú decidas perdonar. Aunque no es fácil, porque nadie ha dicho que es fácil perdonar a otro. Pero recuerda que la gracia y la amargura no caminan juntas. La gracia de Dios consiste en el hecho de que nosotros le traicionamos a Él, nosotros le ofendimos a Él, nosotros pecamos constantemente contra Él y Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera, para que diera su vida en lugar nuestro, para Él entonces poder perdonarnos. Esa es la gracia de Dios. Pero no podemos nosotros transmitir la gracia de Dios a otros si nuestro corazón está lleno de amargura. Y si tu corazón está anidando amargura, si tú tienes resentimiento contra algo o contra alguien, esas cosas que tú no le dices a nadie, pero que están ahí en tu corazón, toma el consejo de José. Permite que la gracia de Dios se apodere de tu vida. Permite que la gracia de Dios te brinde a ti el perdón que Dios ofrece. Y entonces será un poco más fácil para ti perdonar a otros. Amén. Es necesario, porque es una buena medicina. La mejor medicina, la única medicina que existe contra la amargura, la decisión, la determinación de perdonar las ofensas que otro nos ha hecho. Amén. Pero también es necesario, porque es la voluntad de Dios que nosotros perdonemos. Y la voluntad de Dios siempre es buena. Y la voluntad de Dios, cuando nosotros la hacemos, nos va a impedir que hagamos las cosas indebidas, las cosas innecesarias, las cosas que impulsivamente nosotros los humanos queremos hacer. ¿Cómo demostró José que él había decidido perdonar? José demuestra su perdón no simplemente con palabras. José demuestra su perdón
a través de lo que Él hizo y a través de lo que Él no hizo, a través de sus obras. Y enfatizo el hecho de que José demuestra el perdón a través de lo que hizo y de lo que no hizo. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios necesitamos buscar, necesitamos escarbar, necesitamos leer una vez más y seguir buscando y buscar y encontrar esos detalles que nos enseñan las grandes lecciones de la vida. Y algo muy importante que veo acá en el pasaje de la historia de José, no es solamente las cosas que él hizo, sino las que no hizo, como resultado del daño que otros le habían hecho. José tuvo momentos para decidir qué iba a hacer. Y leyendo este pasaje, yo me hice la pregunta que te voy a hacer a ti. Y yo tuve que responder. Y sería bueno que tú respondas también. La pregunta es, conociendo todo lo que pasó José, todas estas situaciones inmerecidas en las que él cayó, por el daño que otros le hicieron, de un momento a otro, tú eres José. De un momento a otro, tú te encuentras caminando de una celda al palacio del faraón y en cuestión de minutos tú estás ahí en el segundo asiento más importante del imperio egipcio. Y recordando todas las cosas que te han pasado a ti, ¿qué es lo primero que tú hubieras hecho ahora que tienes todo ese poder en tus manos? ¿Sabes? Yo pienso que lo que yo hubiera hecho es llamar a los guardias del palacio, ahora que yo soy el gran gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante en todo el imperio. Yo levanto el dedo para decir quién vive y quién no vive, para decir quién come y quién no come, para decir quién va a la cárcel y quién sale de la cárcel. Yo hubiera buscado a las guardias para que investigaran qué día y qué hora de la semana las esposas de los oficiales van al mall a hacer sus compras. Y que arreglaran las cosas para yo tener así un encuentro casual, un encuentro accidental con la esposa de Potifar. Y encontrarme con ella así accidentalmente para yo, el gobernador de Egipto, decirle a ella 2 o 3 cositas que hace tiempo que quería decirle. Pero ¿sabes qué? En ninguna parte de la Biblia se nos dice o se nos da a entender que José haya hecho tales cosas. De manera que José está haciendo la voluntad de Dios, y no solamente por lo que hace, pero también por lo que no hace. Porque él pudo haber buscado inmediatamente venganza, que es el impulso natural del ser humano, a desquitármela. Y José no lo hizo. Así que la lección número 2 para nosotros es que hay que hacer la voluntad de Dios perdonando, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar y nos va a dar la fortaleza necesaria para hacer las cosas como Él quiere, aunque quizás no es exactamente como lo queremos hacer, pero vamos a hacer su voluntad. Y aquellas locuras que posiblemente cometeríamos, Él nos va a impedir que las cometamos, porque Él nos puede ayudar si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y una de estas es el perdón. El perdón es un mandato, no es una opción. La Biblia nos ordena que nosotros debemos perdonarnos unos a otros, como lo leímos en el libro de Efesios, y como nos enseña también el Señor Jesucristo. Hay una tercera razón por la que el perdón es una necesidad, no es simplemente una opción. Y es que a través del perdón nosotros reflejamos el perdón que nosotros hemos recibido.
A través de de extender el perdón a otros, nosotros estamos reflejando la experiencia maravillosa que hemos tenido de recibir el perdón de nuestros pecados. Y si tú no has tenido esa experiencia, es bueno que consideres que Dios te está llamando en el día de hoy a experimentar eso primero, para tú entonces poder perdonar a otros. Si nosotros consideramos en el libro de Génesis nuevamente, vamos al capítulo 50. Después de que murió Jacob, el padre de José, sus hermanos que ya tenían tiempo viviendo ahí en Egipto, seguían preocupados. No estaban seguros de que José los había perdonado. Y le mandaron a decir, bueno, sabes que ahora que nuestro padre murió, queremos que tú sepas que él dejó dicho antes de morir que tú tenías que asegurarte de que nos perdonabas. O sea, que no nos vayas somos siervos tuyos, estamos a tus pies, cumpliendo la profecía que les había dado, ¿no? José nuevamente trata con sus palabras de convencer a sus hermanos. Y en Génesis capítulo 50, verso 19, escucha las palabras de José a sus hermanos. Y les respondió José, no temáis. Génesis 50, 19. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, palabras muy poderosas acá que él vuelve a repetirles. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José está reflejando acá lo que él ha experimentado en su corazón. Y cuando sus hermanos estaban aún dudando de su perdón, él viene y les trata de convencer. Y les consuela con sus palabras. A aquellos que una vez fueron sus verdugos, los está consolando. Y las palabras que nos dejan a nosotros una lección grande, inmensa, son la pregunta que José le hace a sus hermanos: ¿estoy yo en lugar de Dios? El único, dice José, el único que tiene el derecho de condenar, de juzgar, de tomar venganza, es Dios. Y yo no estoy en lugar de Dios. Y qué bueno si nosotros podemos hacer ese lema de nuestra vida: yo no estoy en lugar de Dios. José entendió que él también era un pecador. José aquí nos enseña que él también es un hombre imperfecto, que en algún momento hirió a otros, que en algún momento le hizo daño a otros, y que él también necesita el perdón de otros. Y él también necesita el perdón de Dios. Y cuando tú y yo tomamos esa posición y nos damos cuenta que nosotros también ofendemos a otros, nos daremos cuenta que tú y yo también necesitamos que otros nos perdonen. De manera que a la hora de sentirte herido y ofendido, no te pongas en el lugar de Dios. Ponte en el lugar de aquel que te hirió. Ponte en el lugar de aquella que te hirió. Y si tú necesitas perdonar y no lo puedes hacer, recuerda lo que José le dijo a sus hermanos: yo no estoy en el lugar de Dios. Yo no estoy para juzgar. De manera que la palabra de Dios te hace la pregunta a ti en el día de hoy: ¿estás tú poniéndote en el lugar de Dios?
Pues ciertamente, cuando juzgamos a otro y cuando guardamos resentimiento contra otra persona, a veces por cosas muy serias y a veces por tonterías, nos estamos poniendo en el lugar de Dios, porque nosotros también ofendemos a otros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reglas básicas entonces podemos seguir así rápidamente? Entendiendo que el perdón es una necesidad, no una opción. Bueno, en primer lugar, acepta la realidad de lo que ha sucedido. Si estoy hablando aquí a alguna persona que está batallando en su corazón con una herida, con una ofensa que alguien le hizo. Si estoy hablando aquí con una persona que está batallando en su corazón y que está anidando amargura porque alguien le traicionó o le hizo mucho daño, quizás hace unos días o quizás hace muchos años, tú tienes que enfrentar esa realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas personas que cuando se encuentran en esta situación lo que hacen es esconderlas. Dicen, la voy a olvidar, pero en realidad no las olvidamos. Los seres humanos muy difícilmente olvidamos esas experiencias dolorosas. Lo que hacemos es que las hacemos a un lado, las ignoramos. Pero ignorar no es olvidar. Ignorar tampoco es perdonar. Tú tienes que enfrentar esa realidad. Y algunas de las expresiones que a veces escuchamos es, en realidad no fue tan malo el asunto. No voy a pensar en ello, lo voy a dejar ahí, me voy a olvidar de ello, pero en realidad no te estás olvidando. Suprimir una experiencia no es necesariamente lo mejor para tu vida. Porque eso detrás está creando amargura que va creciendo y va creciendo y un día va a explotar. De manera que si tú entiendes que has sido herido, que has sido herida, que has sido traicionado, enfrenta la realidad. José enfrentó la realidad. Y vuelvo y repito y lo repetiré de nuevamente. José tuvo que batallar con estas emociones. Yo creo que José tuvo que sentarse y muchas noches pensar, ¿qué voy a hacer? Quizá ya él había hecho lo mismo, dejar por un lado todas esas cosas que le habían pasado y de repente se presentan delante de él sus hermanos y traen todas aquellas memorias de cosas que sucedieron hace muchos años. Acepta que has sido herido. Y especialmente cuando son ofensas muy grandes, quizás experiencias que sucedieron en nuestra niñez y que a veces están allí, nos están estorbando y nos están haciendo daño. Hay que aceptarlas, porque nosotros no podemos perdonar si no aceptamos que alguien nos hizo daño. José no negó la realidad. José le dijo a sus hermanos, ustedes me vendieron. Él aceptó la realidad. José le dice a sus hermanos, ustedes tramaron todo este mal, pero Dios hizo algo diferente que ustedes no habían planeado. Pero también tú debes de ver tus heridas como Dios las ve. Si tú en este momento estás experimentando cierto dolor por una herida que alguien te hizo, vela como Dios la ve. No preguntes por qué fulano me hizo esto. No preguntes por qué ella me hizo esto. No preguntes por qué me sucedió a mí esto. Pregunta, ¿para qué me sucedió esto a mí? Porque esa es la manera como Dios ve las cosas. Cuando algo nos sucede, Dios está viendo para qué esta experiencia va a servir en la vida de esta persona. Y cuando tú lo ves desde el punto de vista de Dios, cuando tú ves como José ve la situación en su vida y le dice a sus hermanos, ustedes planearon mal, pero Dios hizo bien, de manera que yo no tengo razón para estarlos odiando a ustedes, porque Dios hizo algo bueno de lo que ustedes planearon. La pregunta que José tuvo que hacer es, ¿para qué Dios hizo todo esto? Y él mira y dice, bueno, es para esto que Dios permitió que todo esto sucediera. Velo desde el punto de vista de Dios.
La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que a Dios aman todas las cosas les ayuda a bien. José no tenía Romanos 8:28, pero esto se cumplió en su vida. Pero José tuvo que esperar 20 años para ver Romanos 8:28 cumplido en su vida. Y quizá tú y yo también tenemos que esperar 20 años. Y estamos viendo esa herida que todavía está sangrando. Permite que Dios te muestre el bien que Él va a hacer de esa herida. Y cuando tú veas ese bien que Dios está viendo, va a ser mucho más fácil para ti perdonar a alguien que te ha herido. Y número 3, acepta tus fallas. Como lo dijimos y lo repetimos. Tú también has ofendido a otros. Acepta que tú también has ofendido a otros y ante todas las cosas acepta que tú también has ofendido a Dios más que a nadie. Y qué bueno es saber que cuando nosotros hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, es mucho más fácil entonces nosotros extender ese perdón a otras personas. De manera que si yo acepto delante de Dios que yo soy pecador y yo trato, porque no puedo, pero trato de percibir la magnitud de las ofensas que yo le he hecho a Dios, a mi Creador, entonces yo creo que puedo entender que si otro me ofende a mí, yo puedo perdonarle, así como Dios me ha perdonado a mí 1,000,000 de pecados que yo he cometido contra Él. De manera que si para ti es difícil perdonar, trata de identificar en tu vida si tú has experimentado el perdón de tus pecados. Si trata de cuestionar y preguntar en tu vida, ¿he experimentado yo el perdón de mis pecados? Y si no lo has experimentado, yo te invito a que lo hagas en el día de hoy. ¿Cómo se hace? Identifica las ofensas que tú le has hecho a Dios. Confiésale esas ofensas a Dios y recibe el perdón que Dios te brinda a través de su Hijo Jesucristo. No tienes que confesárselas al predicador, no tienes que confesárselas al pastor, confiésaselas a Dios, porque es a Él a quien tú has ofendido. Y si tú identificas tus pecados y se los declaras a Dios y le dices, Dios mío, estas cosas yo he hecho en contra de ti, ayúdame, sálvame, perdóname, Dios te va a perdonar, porque para eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para perdonar tus pecados. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no es fácil perdonar a otros, pero es mucho más fácil cuando tú has experimentado el perdón de Dios en tu propia vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, vamos a concluir hablando acerca de este tema con el maestro de todos los maestros, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 18, el apóstol Pedro, el entonces discípulo de Jesús, se acerca y le dice, Señor Jesús, ¿cuántas veces debo yo de perdonar al que me ofende? Y sugiere Pedro un número, le dice, 7 veces, te sugiero 7, Señor. Pedro hizo esto entendiendo que de acuerdo a la ley judía, no sé si usted sabía esto, pero de acuerdo a la ley judía, estábamos obligados a perdonar a alguien 3 veces. De manera que Pedro dijo, bueno, yo estoy ofreciendo aquí más del doble, 7 veces. Esperando que el Señor Jesús le diera una palmada en el hombro y le dijera, bien has dicho, Pedro. Y el Señor le dijo, no es 7 veces, es 70 veces 7. Entonces Pedro sacó su calculadora ahí y empezó y dijo, bueno, 490. La enseñanza que el Señor Jesús le está dando a Pedro es,
todas las veces que sea necesario. Si tú estás contando las veces que has perdonado y ya vas por 450 y llevas la cuenta de los perdones que le has dado a otro, tú no estás perdonando a esa persona. Y para eso el Señor Jesús narró la parábola de los dos deudores. Y le dice, había dos hombres. Uno que era un hombre, parece muy rico, pero parece que había hecho inversiones ahí, había hecho préstamos y le debía al rey 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad muy grande. En el día de hoy sería, un talento era el equivalente de creo que era 60 días de trabajo. De manera que nuevamente los matemáticos empiezan a hacer ahí números y sin ir mucho en los detalles de los números, 10,000 talentos era aproximadamente en el día de hoy unos 200,000 años de trabajo. Era una cantidad exorbitante de dinero. Y él le dijo, perdóname esa deuda, yo te lo voy a pagar, perdónamela. Y el rey le dijo, ok, te la perdono. Porque ya él había mandado a buscar a su familia, a sus hijos, para meterlos presos, para yo no sé para qué hacer qué, para que pagara su deuda. Y él se secó el sudor de la frente y dijo, qué bueno que me perdonó. Y cuando salió en la calle se encontró a otro que le debía a él 100 denarios. Un denario era el equivalente del salario de un obrero en un día. De manera que el hombre le debía unos 100 días de trabajo. Y casi lo ahorca diciendo, me vas a pagar la deuda o te mato. Y cuando otros se enteraron de esto, fueron y se lo dijeron al rey. Más allá de las matemáticas de los números, lo que el Señor Jesús está enseñando acá es la comparación que no se puede hacer entre el perdón que Dios nos ha dado a nosotros y el perdón que nosotros debemos de darle a otros. Lo que el Señor está diciendo, no importa cuán grande sea la ofensa que otro o que otra te ha hecho a ti, no se puede comparar con las ofensas que tú le has hecho a Dios. No importa qué tú le vas a perdonar a otra persona, no se puede comparar con el inmenso perdón que Dios te ha ofrecido en su Hijo Jesucristo. No hay comparación. Y el Señor dijo, si tú haces de esta manera, tu Padre entonces no te va a perdonar. Dándonos a entender claramente, y esta es palabra seria, para creyentes y para no creyentes, que si tú no eres capaz de perdonar, posiblemente tú no has experimentado el perdón que Dios ofrece, y posiblemente te estás engañando a ti mismo. Y no estoy hablando aquí de cositas que pasan ahí todos los días. No estoy hablando de la ofensa que te hace otro cuando tú vas en tu carro y se te mete enfrente y se atraviesa y casi te hace causar un accidente y tú empiezas a pensar todas las cosas que tú harías si tú fueras policía. No, estamos hablando aquí de ofensas que a veces nos duelen, que de verdad han cambiado nuestras vidas y que posiblemente tú estás anidando. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué? No importa cuán grande es eso. Si Dios ha sido capaz de perdonarte a ti los pecados más grandes que tú has cometido contra Él, tú puedes perdonar a tu hermano, tú puedes perdonar a tu hermana. Esa fue la lección que nos enseñó una gran misionera que murió hace unos años. Yo dije esta historia en el pasado y quizás la has escuchado muchas veces, pero vale la pena repetirla. Corrie ten Boom, una mujer holandesa que escondió hombres judíos en su casa durante el Holocausto. Hombres y mujeres y niños, debo decir. Y por eso ella terminó en un campo de concentración junto con los judíos que ella había protegido. Allí ella sufrió mucho y ahí su hermana fue violada, ahí su hermana murió. Y finalmente cuando terminó la guerra ella salió y se convirtió en una expositora de la palabra de Dios y fue en muchos lugares a hablar acerca del amor de Cristo y del poder de Cristo. En una ocasión se encontró en Alemania
en el año 1947, dando en el basement de una iglesia, dando dando una clase, dando un testimonio. Y ese día, esa noche, ella habló acerca del perdón. Una mujer que había sufrido tan injustamente en los campos de concentración y que vio tanto sufrimiento, podía hablar acerca del perdón. Y acerca de la necesidad de perdonar a otros porque nuestros pecados han sido perdonados. Y dijo esa noche Corrie ten Boom, si tú confiesas tus pecados a Dios, Él los lanza en el fondo del mar. Cuando terminó su discurso, se acercó a ella un hombre con un abrigo, con sombrero entre sus manos. Un hombre que mientras todo el mundo salía, él venía caminando hacia ella. Y cuando lo vio de más cerca, se dio cuenta quién era ese hombre. Ese hombre era uno de los guardias que había estado en el campo de concentración y que la había castigado a ella. Y ella pudo reconocer que era el guardia que en su propia presencia había violado a su hermana Betsy mientras ella se bañaba. Y el hombre se acercó a ella y le extendió su mano. Y le dijo, qué bueno es saber, hermana, que nuestros pecados han sido lanzados en el fondo del mar. Corrie ten Boom dice que ella no sabía qué hacer. Ella se da cuenta quién es el que está parado delante de ella. Ella acaba de hablar acerca del perdón y ahora lo único que pudo hacer era meter su mano dentro de su cartera. Y la mano permaneció allí. Ella dice fue por unos segundos, pero para mí pareció muchas horas, porque dentro de mí yo estaba batallando, sabiendo qué era lo que debía hacer, pero algo que yo no quería hacer. Y el hombre nuevamente extendió su mano y le dijo, yo soy el guardia del campo de concentración de Ravensbrück. Yo les hice mucho daño a ustedes. ¿Me perdonas? Y ella siguió batallando. Ella no quería extender su mano. Pero dentro de sí, el Espíritu Santo de Dios habló en su corazón y le enseñó, dice ella, en ese momento, en cuestión de segundos, el Espíritu Santo le enseñó a ella que el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Y ella no quería extender su mano, pero ella tuvo que decidir en ese momento, como hija de Dios, que ella iba a extender su mano. Y ella extendió su mano finalmente y le dijo, te perdono, hermano. Y cuando ella, dice, estrechó la mano de aquel hombre, sintió una corriente corriendo desde su hombro hasta su brazo y algo que se apoderó de ella y que le hizo sentir como la mujer más feliz del mundo, porque en ese momento había vencido algo que ella no sabía que existía en su vida. Y es que ella todavía tenía en su corazón amarguras y resentimientos de cosas tan horribles que ella había visto. Pero aprendió esa noche que el perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Y si tú necesitas hacerlo hoy, te pido que decidas perdonar. Y si tú te sientes herido, te sientes herida, enfrenta esa realidad y pídele a Dios que Él te pueda ayudar. Pero ante todas las cosas, si tú no has experimentado la maravilla del perdón de tus pecados, yo te invito a que lo hagas en el día de hoy, porque ese es el principio para tú poder perdonar a otros. El saber que tú has sido perdonado, que tú has sido perdonada por el mismo Dios, el creador del universo, el que ha sido ofendido más que nadie y que es capaz de perdonarte y que está dispuesto en el día de hoy a ofrecerte el perdón y a ofrecerte la sanidad a tu corazón y a tu espíritu y a ayudarte a sacar ese dolor y esa amargura que posiblemente ha estado anidando dentro de tu corazón. En el día de hoy yo te invito, acepta a Jesucristo, acepta el perdón que Dios te da por medio de Jesucristo y Él ciertamente te va a perdonar. Quizá tú no has sido capaz de perdonarte a ti mismo, a ti misma.
Dios te va a ayudar, pero primero tienes que recibir el perdón de tus pecados.